Tú nos dices. Muy bien. Comenzamos. Listo, Julieta. Ok, cuento 20. Muy buenas tardes, agradecemos la presencia de todos los docentes, alumnos y público en general que nos acompañan el día de hoy, así como también la asistencia de las autoridades y a los conferencistas que en este día nos honran con su presencia. Continuando con este primer día de la segunda Semana Internacional de Investigación, presentamos la tercera y última conferencia magistral de este día, denominada El trastorno por déficit de atención con hiperactividad a través del ciclo de la vida. Esta conferencia la presenta la doctora María Elena Navarro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de quien me permito presentar algunos datos de su currículum en este momento. La doctora es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto fue en 1979 y posteriormente realizó una especialidad entre 1979 y 1981 en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el desarrollo del niño. Posteriormente realizó su maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica en 1998 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en 2006 terminó sus estudios de doctorado en Psicología de la Salud. La doctora Navarro ha ocupado diversos cargos académicos, como ser profesor investigador de tiempo completo nivel 6 en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es secretaria general de la Facultad de Psicología de la propia universidad desde el 2020 hasta la fecha. También fue presidenta de la Asociación Mexicana de Neuropsicología en los periodos del 2014 al 2018. También es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y miembro titular de la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Ha asesorado una cantidad importante de tesis de maestría y doctorado, tiene publicaciones de libros y artículos en revistas indexadas y aparte tiene 30 años de experiencia en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica en niños, adolescentes y adultos. Sobre sus diferentes áreas de investigación, la doctora se ha concentrado en las características neuropsicológicas e intervención en niños, adolescentes y adultos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido como TDAH, en el diagnóstico neuropsicológico temprano en niños con espectro autista. También le ha interesado las características neuropsicológicas en pacientes con Parkinson. También ha estudiado la neurotoxicología ambiental y ha realizado la evaluación e intervención neuropsicológica en niños y adultos expuestos a contaminación de plomo, arsénico, cadmio, mercurio y el DDT. De hecho, su tesis de maestría fue en la evaluación e intervención neuropsicológica en niños indígenas expuestos al DDT. Bueno, pues sin más, dejo micrófonos y cámaras a la doctora Navarro y posteriormente trabajaremos con la sesión de preguntas. Adelante, doctora. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Nancy, a la doctora Julieta por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes y se los agradezco infinitamente. Pues bueno, vamos a empezar con la ponencia. Como ya decía la doctora Julieta, tengo ya muchos años trabajando en investigación con respecto al trastorno por déficit de la atención con hiperactividad. En esta sesión voy a tratar de exponer algunas de las investigaciones que hemos hecho en diferentes etapas de la vida, porque además, bueno, ¿por qué a través de las diferentes etapas de la vida? Pues porque esto no se quita, es algo con lo cual es una condición del neurodesarrollo que nacemos con él y vivimos con él, y entonces pues nos hemos dado a la tarea de hacer algunas investigaciones en diferentes etapas. Entonces, bueno, el TDAH, como les decía, es una condición del neurodesarrollo, es una condición neurológica, neurobioquímica, neurobiológica, que tiene que ver con 3 síntomas principalmente, que serían hiperactividad, impulsividad e inatención. Es un trastorno crónico que afecta la vida escolar, familiar, social, laboral, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre la persona. Generalmente ha habido discusiones de si existe o no existe, a qué se debe, ¿no? Y dentro de varias de las hipótesis en las cuales podemos ver que el TDAH existe y que un alto porcentaje tiene que ver con aspectos genéticos, pues son varias investigaciones que se han hecho a nivel mundial, en el cual los grupos de TDAH versus los grupos control, vemos que los miembros de la familia de primer grado hay más
personas que tienen que ver con esa genética, ¿no? Que lo pasan a los hijos. Entonces, bueno, vemos aquí algunos de los estudios donde el grupo de TDAH pues tiene miembros de la familia también con TDAH, ¿no? Inclusive se ha comparado que realmente el TDAH, ese impacto genético que puede ser, si ven en esta gráfica tenemos que el cáncer mamario, el asma, la esquizofrenia, el TDAH y la estatura, que sería el que más podemos nosotros relacionar a la parte genética, pues el TDAH anda más o menos por ahí, o sea, es altamente heredable, es un promedio de contribución genética del TDAH en estos estudios basados en gemelos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que efectivamente hay un componente genético. Y bueno, es un trastorno poligénico que involucra a la dopamina, norepinefrina y otros neurotransmisores como colinérgicos y nicotínicos. Hay genes involucrados en esto, ya se han descubierto algunos genes importantes. No hay una certeza sobre la participación de genes específicos, pero hay varios genes involucrados y sus efectos son acumulativos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esto tiene que ver también con aspectos genéticos, como con muchas otras causas. Pueden ser causas, circunstancias durante embarazo, momento del parto, golpes en la cabeza, la epigenética también, que se está estudiando mucho. El doctor Julio Flores, que es experto en las funciones ejecutivas, pues ha trabajado mucho la epigenética del TDAH, ¿no? Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud reporta que el 5% de la población del mundo enfrenta un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y en México, pues alrededor de 2 millones en menores de 14 años, pues lo va a padecer. La prevalencia en niños es más o menos del 5.29%, en la adolescencia el 65% persiste el diagnóstico, los adultos una prevalencia global del 3.4%. En Estados Unidos la población del TDAH, la mayoría no está tratada, solo algunos reciben tratamientos a trastornos más bien comórbidos del TDAH, porque sabrán que, bueno, sobre todo en la adolescencia y en la adultez, los aspectos comórbidos son los más importantes en esa etapa, como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, los trastornos obsesivo-compulsivos. Y entre el 25 y 75% de adolescentes con TDAH también cumplen criterios en los cuales también tienen que ver con esos aspectos comórbidos, ¿no? Y con aspectos también de personalidad antisocial. Entonces, ya les había dicho, los aspectos genéticos pueden ser neurobiológicos, sociales, familiares, de crianza, de desarrollo, que todo va a estar integrado en esa causa, ¿no? Y como ya sabemos, la maduración influye sobre las funciones y la actividad influye sobre la maduración. O sea, algunos aspectos de la expresión genética está predeterminada, pero en otros aspectos la expresión genética depende en gran parte del medio ambiente, ¿no? Esa dimensión neurológica, cognitiva y psicosocial que planteaba Vygotsky, pues no la podemos olvidar cuando vamos a hacer un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención o cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Para poder explicar el TDAH, yo generalmente les digo, cuando en los trastornos en la infancia, por ejemplo, pues podemos tener trastornos del lenguaje, trastornos de aprendizaje y los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que pueden ser los más frecuentes. Generalmente los trastornos de lenguaje y aprendizaje pueden ser trastornos posteriores del cerebro, o sea, de las áreas posteriores del cerebro, pero el TDAH definitivamente es un trastorno de áreas frontales, de áreas anteriores del cerebro, y tenemos que tener un modelo multioperativo para esas funciones ejecutivas del TDAH, ¿no? Como la metacognición. ¿Y cuáles serían esto? Y que generalmente en la adolescencia y la primaria, adolescencia y en la adultez, donde van afectando al rendimiento, pues sería la abstracción, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo, la atención sostenida, selectiva y dividida, la replanificación, etcétera, donde vemos que varios de estos procesos
tienen un área específica. Ya se ha visto y hay investigaciones en las cuales han visto que, por ejemplo, el TDAH de tipo inatento tiene problemas más en áreas dorsofrontales que tiene que ver con la memoria de trabajo, la planeación, la anticipación, y en cambio los TDAH de tipo hiperactivo impulsivo pues están más relacionados a áreas orbitofrontales que tienen que ver con el control inhibitorio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, generalmente las funciones ejecutivas, a pesar de que un TDAH puede ser muy inteligente, podemos tener dificultades por esas funciones ejecutivas en la inteligencia fluida, que serían los aprendizajes nuevos, la velocidad de procesamiento, la atención y todos esos aspectos de planear y anticipar, ¿no? Y la atención, pues la tenemos que tener desde pequeño, se va formando para que podamos tener un buen rendimiento académico, que sería la atención sostenida, selectiva, el control voluntario de la atención y muchos otros procesos que aquí están, ¿no? Y que generalmente el niño los va adquiriendo de la edad. Por eso se dice, bueno, ¿a qué edad se puede diagnosticar un TDAH? Pues normalmente decimos el nivel en el cual el niño ya tiene esas funciones, pues sería a los 6 años de edad. Por eso el DSM-5 pone como un requisito a esa edad, porque es en la edad en la cual el proceso atencional ya está desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, se ha propuesto que deben desarrollarse distintas funciones básicas para que los procesos más complejos se consigan, ¿no? Es decir, para que las capacidades cognitivas se realicen de una manera eficaz, debe desarrollarse 3 funciones principalmente, ¿no? Y que esto lo debemos tomar en cuenta inclusive para el proceso educacional. O sea, hay muchos niños que no tienen un TDAH, pero tienen una disfunción atencional porque el método educativo, los métodos docentes, la maestra, el medio ambiente, etcétera, puede haber muchas otras cosas que van provocando. Entonces, bueno, si nosotros trabajamos, una de esas capacidades es el control inhibitorio, capacidad de ignorar distracciones, mantenerse concentrado, registrar, hacer una actividad mientras se hace otra. También se describe como la capacidad de evitar una respuesta acostumbrada a realizar y en lugar de llevar a cabo una nueva, ¿no? Esa es una. La otra sería la memoria de trabajo. Decimos, ¿cuáles son las funciones ejecutivas que maduran en el neurodesarrollo más rápidamente que otras y que son necesarias para un buen desempeño? Y que no necesariamente los niños con TDAH o los adolescentes y adultos lo van a tener. Otra sería la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener información en la mente y determinar cuánta de esta información puede ser usada y manipulada. Y la otra, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar el foco de atención, poder mantener la información en la mente, inhibir otras respuestas, cambiar, tomar en cuenta varias alternativas de un problema, ¿no? Entonces, niveles superiores que serían toma de decisiones, creatividad en el plano teórico, científico, artístico, autoconciencia y planificación del futuro, pues se va a requerir tener primero las otras áreas que sería el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad mental, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una introducción de qué es lo necesario para un mejor control de nuestras capacidades de atención y funciones ejecutivas, que es algo que falla en el TDAH, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que en el niño tenemos un proceso al principio involuntario, donde de 0 a 12 meses los estímulos controlan la atención y poco a poco el niño va teniendo una atención voluntaria, ¿no? Y tienen que ver aspectos dopaminérgicos, noradrenérgicos y acetilcolinérgicos, en los cuales se ha visto que son procesos funciones neurobioquímicas que en ese aspecto de el cambio de atención involuntaria, atención voluntaria, se requiere, ¿no? Entonces, ese es como un aspecto muy general de los aspectos teóricos de funciones ejecutivas para poder comprender el TDAH.
Voy a contarles un poco cuáles son algunas de las investigaciones que hemos estado realizando en niños, en adolescentes y adultos. En niños tenemos TDAH y rendimiento académico, prácticas parentales, programas de intervención neuropsicológica, y en adolescentes prevalencia, correlación entre TDAH y rendimiento académico, funciones ejecutivas de alto y bajo rendimiento escolar. Y también aquí podría agregar, pero es algo que acabamos de terminar, y ya lo mandamos a publicación, que es un trabajo que realizamos el doctor Julio Flores, que es el creador de la prueba Banfe, que es de funciones ejecutivas, y que les comentaba que he estado trabajando mucho en TDAH. Hicimos un trabajo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde vimos el TDAH en los universitarios y también el rendimiento, las funciones ejecutivas y el rendimiento académico. Y un poco les voy a contar de eso. Y en el adulto vimos, bueno, las características neuropsicológicas por subtipos, y nos enfocamos sobre todo a trabajo sobre la comorbilidad, que es donde más se ve, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco con algunos de los trabajos de los niños, donde vimos que hay diferencias en lo que es la capacidad intelectual, en algunos subtests donde estuvimos agrupando algunas de las pruebas, donde vimos que figuras incompletas y semejanzas podrían tener una mayor correlación en niños, sobre todo, que tenían TDAH de tipo combinado, ¿no? Hicimos algunas recategorizaciones de las subpruebas, por ejemplo, en los diferentes subtipos. Tenemos el TDAH hiperactivo, el TDAH inatento, el TDAH hiperactivo impulsivo y el TDAH combinado. Entonces tenemos que principalmente vamos a ver que la memoria verbal, en la memoria verbal, los chicos con TDAH combinado pues salen más bajo. Los TDAH hiperactivo impulsivo tenemos unas calificaciones más altas, seguidas por el TDAH inatento. En la memoria visual vemos que el TDAH inatento y el combinado o el mixto incrementan, o sea, la memoria visual en todos los subtipos es mucho mejor que la verbal. La alerta mental, que tiene que ver con pruebas como aritmética, retención de dígitos, sucesión de números y letras, también vamos a tener diferencias con muy bajos puntajes, con bajos puntajes en todos, pero sobre todo en el TDAH mixto. Y atención selectiva, donde tenemos figuras incompletas y búsqueda de símbolos, donde también vemos que el hiperactivo impulsivo califica mejor que los otros grupos. Entonces, vemos que hay diferencias en los subtipos de TDAH, y también vamos a ver diferencias no nada más en los subtipos, en las correlaciones de la prueba de inteligencia WISC, sino también en la fluidez verbal, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hicimos una muestra de referencia del doctor Ardila, en el cual saca cuántas palabras deben de decir los niños en diferentes edades, y vemos que la fluidez verbal siempre va a ser mucho más alta en los niños con referencia que con los niños con TDAH, que aquí incluimos todos los grupos de TDAH, ¿no? Porque así por separado no había, pero ya conjuntamente sí vimos que tanto en la fluidez semántica, que era decir nombres de animales, y en la fluidez fonológica, poder decir palabras que iniciaran con un solo sonido, los chicos de la muestra de referencia sin TDAH pues califican mucho más alto que los niños con TDAH. Entonces, generalmente también la fluidez fonológica y verbal está relacionada a una función ejecutiva que sería flexibilidad mental, ¿no? Entonces, bueno, esto vemos que los niños con TDAH van a tener esta dificultad. Y obviamente, pues esto puede afectar al rendimiento académico. También hicimos la figura compleja de Rey-Osterriet, para niños, sobre todo para niños de 4 más bien aquí de 6 a 11 años de edad, y entonces fue la memoria y por otro lado la praxia construccional. También tomamos la muestra de referencia de Galindo y Villa, y los subtipos de TDAH se obtuvieron utilizando los criterios del DSM-4. Entonces tenemos que los niños con
de referencia sin TDAH, pues sus calificaciones son mayores, y conforme avanza la edad, pues obviamente también sus puntajes en comparación con los niños con TDAH, donde vamos a tener mayores dificultades, sobre todo en la praxia constructiva, que tiene que ver con aspectos de la organización visomotora, visoespacial, y que tiene que ver más con un proceso inhibitorio. Entonces, esa cuestión inhibitoria, pues también se ve en una prueba como este tipo, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones en la figura de Rey-Osterrieda es que los tipos de errores más frecuentes fueron ubicación y distorsión. El TDA inatento, la copia fue de las partes al todo, centrándose en los detalles sin atender a la organización total o visoespacial, porque se ha visto que el procesamiento del TDA inatento va de las partes al todo, es secuencial, analítico, paso a paso, lleva más tiempo, se va a los detalles, que tiene que ver más con una relación de hemisferio izquierdo y áreas prefrontales. En cambio, el subtipo hiperactivo impulsivo tuvieron errores más bien de ubicación, tanto en copia como en memoria, debido a que hicieron de todas las partes por un problema más impulsivo o proceso inhibitorio, ¿no? El defecto central fue la falta de regulación, control y fallas en memoria de trabajo, y la ejecución fue mejor en el subtipo inatento, porque, y generalmente decimos, se tardan más, pero el dibujo es mucho mejor, ¿no? Hubo también errores de distorsión, etcétera, y que tienen que ver más con zonas parietales y frontales dorsolaterales, en las cuales inclusive el trabajo de intervención pues está centrado en esos aspectos que tienen que ver con la organización y planeación. Me voy a ir un poco más rápido porque me faltan varias investigaciones y veo el tiempo correr. Entonces, bueno, otras las investigaciones con adolescentes. Entonces, bueno, vimos un programa para hacer la detección de síntomas clínicos de TDAH en un grupo de estudiantes de bachillerato, ¿no? Fue una población de 136, una muestra de 32 hombres y 38 mujeres. El otro trabajo fue, y que bueno, también vimos algunas de las datos muy importantes, sobre todo en bachillerato, mayor número de chicas con trastornos por déficit de atención, con sintomatología, no diagnosticadas con trastorno, pero sí con sintomatología. Y un trabajo, el último trabajo que les comento que lo hicimos con el doctor Julio Flores, encontramos que, porque aplicamos el ASR para adultos, aplicamos la Banfe, aplicamos BRIEF, que también es para funciones ejecutivas, aplicamos una escala para el rendimiento académico, lo comparamos con sus calificaciones y también utilizamos la prueba de ansiedad y depresión de Beck, ¿no? Las chicas con TDAH tenían una mayor correlación con trastornos de ansiedad, pero también vimos que inclusive algunas cosas o sintomatología del TDAH no explicaba totalmente la ansiedad de las chicas, y que muchas de las escalas nos dimos cuenta que están creadas para hombres y no para niñas, ¿no? Desde los niños, generalmente todas las escalas para TDAH están muy pensadas para niños, pero no para niñas, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar el paradigma desde pequeños y también hacer esas correlaciones de ansiedad y depresión, que vimos cosas muy distintas entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro trabajo fue la relación entre el desarrollo de las funciones ejecutivas y rendimiento académico en adolescentes mexicanos, que también lo vimos en una secundaria. Vimos que los chicos que tenían mayores características de sintomatología del TDAH, aplicamos también Banfe, las calificaciones de Banfe pues fueron mucho menores en aquellos chicos con esa sintomatología, y el rendimiento académico también, ¿no? Bueno, esos son los chicos de secundaria, ¿no? En las cuales teníamos el bajo rendimiento, era mucho mayor, teníamos bajo, medio y alto, y entonces vimos que se determinó que el género, la escolaridad y la edad no se encontraba relacionado en el rendimiento académico,
solo la escolaridad de la madre, sí, con el rendimiento académico del niño, porque se ha visto que el rendimiento, la escolaridad de la madre correlaciona, inclusive la parte del vocabulario de la madre correlaciona con el nivel lingüístico, ¿no? Y bueno, vimos que también había una correlación, sobre todo clasificaciones semánticas y abstracción, en los cuales estaban relacionados mayormente con chicos con bajo rendimiento escolar, ¿no? Ya quedó. Entonces, la instrucción de la madre puede funcionar como una medida cultural del que dispone la familia. La madre está presente en el hogar en un porcentaje mayor que los padres, y es la persona a la cual fue consultada más frecuentemente, ¿no? Y entonces ella, el rendimiento en chicos de primaria y escolares, el evaluar la escolaridad de la madre, inclusive el vocabulario, es una correlación que generalmente está en rendimiento académico, ¿no? Los niños con mejor rendimiento académico son más productivos semánticamente, porque hicimos tareas semánticas, ¿no? Y vimos que la parte semántica estaba más correlacionada con el bajo rendimiento o el alto rendimiento escolar, ¿no? O sea, la capacidad de abstracción. Bueno, esto es también las categorías abstractas que encontramos. Y el campo semántico se involucra con el aspecto abstracto del pensamiento y se relaciona con las estrategias de solución de problemas aritméticos en las habilidades del lenguaje dentro del contexto académico, mientras que las funciones ejecutivas como control inhibitorio podrían relacionarse con otros aspectos de la dinámica del salón de clases, tales como son los problemas conductuales. Y entonces, en el TDAH de tipo inatento, vimos que podrían estar sus dificultades académicas más correlacionadas con aspectos de habilidades semánticas, ¿no? Y el hiperactivo impulsivo más con un control inhibitorio. Y bueno, ese serían en algunos de los adolescentes que estuvimos trabajando. Y eso nos ha permitido también poder, con esas conclusiones, hacer programas de intervención en niños y adolescentes con TDAH, ¿no? También vimos adultos, porque les decía, bueno, por eso es a través de la vida, nacen con él y se vive con él, no se quita, ¿no? Y bueno, tenemos un grupo de hombres y mujeres adultos, 20 hombres y 10 mujeres, ocupación, pues generalmente todos activos, empleados, escolaridad, estudios incompletos. Tenemos en el TDAH hiperactivo impulsivo más con estudios incompletos que el TDAH inatento, ¿no? Y se ha visto, hay algunos estudios muy interesantes en los cuales se ve que el TDAH en la adultez, en los chicos profesionales, tienen carrera trunca, un mayor número de ellos, ¿no? No porque no sean inteligentes, sino porque abandonan los estudios porque pues se van a otros lados y a veces por el control inhibitorio, por cuestiones conductuales y no concluyen, ¿no? Bueno, algunos de estos fueron nuestra población, un nivel medio a medio alto y estado civil, la mayoría solteros, ¿no? Aquí ya en estos grupos no vimos el mixto, generalmente eran hiperactivo, impulsivo y el inatento, ¿no? Entonces vimos que, por ejemplo, en el hiperactivo impulsivo el coeficiente intelectual en los 3 niveles era más alto que en el tipo inatento. Todos están dentro del rango normal. Sin embargo, el hiperactivo impulsivo tiene calificaciones mucho más altas, ¿no? Aquí tenemos también en los subtest del WIS, donde en el inatento vamos a tener mayores dificultades en retención de dígitos, en la organización de secuencias de historias, y en claves los dos van a tener mucho mejor, pero vamos a ver que son algunas de las escalas que salen significativas, ¿no? Entonces, bueno, el coeficiente intelectual se encuentra dentro de un rango normal en todos los grupos. Los puntajes más bajos se encuentran en el grupo inatento, con mayor compromiso en la escala verbal, que tiene que ver con esos aspectos que les hablaba también semánticos desde esa etapa y que están más correlacionadas a áreas dorsolaterales y mediales.
Las subpruebas que son sensibles a medir y atención son aritmética, retención de dígitos, organización de secuencias de historia, sucesión de números y letras, ¿no? Por ahí algunos autores dicen que sucesión de números y letras es uno de los subtest estrellas en los cuales está muy correlacionado con el TDAH, porque requiere pues, de memoria de trabajo y de muchos otros. El grupo hiperactivo impulsivo, el factor es la inhibición conductual. Dificultades para inhibir respuestas prepotentes, dificultades para detener patrones en marcha, dificultades para controlar interferencias, ¿no? Y el grupo inatento, el factor verbal, que es un problema más relacionado con la autorregulación, la interiorización del lenguaje para poderse regular, ¿no? Y el grupo de adultos con TDAH inatento continúa presentando dificultades verbales similares a los niños y los adolescentes inatentos, ¿no? Son muy parecidos, relacionados a problemas en el volumen narrativo. Son personas que les cuesta trabajo darse a entender, tener una plática fluida, les cuesta trabajo tener esa velocidad en la productividad del lenguaje, en la interiorización del lenguaje y en la autorregulación. Entonces, pues obviamente van a tener fracasos académicos y laborales seguramente. En la figura compleja de Rey-Osterried, el tipo inatento, vemos que el hiperactivo impulsivo en copia están muy parecidos, mucho mejor el inatento. Y en la memoria tenemos pues también muy parecidos los dos bajos, ¿verdad? Que también requieren los errores, aunque son distintos. El hiperactivo impulsivo van a ser errores más de impulsividad, mientras que en el inatento van a ser errores en la organización y en la velocidad, ¿no? Ambos grupos califican como ya les decía, ¿no? En la memoria verbal también tenemos que el hiperactivo impulsivo, tenemos que la curva, acuérdense, esta es una tarea donde se le imponen en 5 ensayos una lista de palabras en las cuales él tiene que ir buscando estrategias de metacognición para poder recordar el número de palabras y la curva va ascendiendo, ¿no? Entonces vemos que la curva de ascendencia es mucho mayor en el hiperactivo impulsivo que en el inatento. Entonces, y el problema, sobre todo en el inatento, es esa parte verbal, esa velocidad para recuperar la información, esa parte de la regulación semántica para poderlo hacer. Y la prueba de fluidez verbal, también tenemos el hiperactivo impulsivo, va a tener mejores calificaciones que el inatento en fluidez semántica, mientras que en fluidez fonológica vamos a tener que ambos están por debajo del grado de referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque también igual son los diferentes. En el inatento es el aspecto de fluidez semántica y fonológica. En el hiperactivo impulsivo es un problema de la inhibición para poder meter otra información que a lo mejor no era, y entonces podrían tener más intromisiones que perseveraciones en el tipo de errores que presentaban. En esta tarea, el grupo inatento obtuvo puntajes más bajos tanto en frutas como en animales debido a su compromiso con el factor verbal que ya les había dicho. En la fluidez fonológica en ambos grupos es baja. En el hiperactivo parece ser un fallo de interferencia automática, un fallo en la búsqueda y en la organización léxica, mientras que en el inatento es la memoria de trabajo y la parte verbal dorsolateral, ¿no? Entonces, vemos que también hay, generalmente en la adolescencia y en la adultez, lo más importante cuando te llega un paciente es la parte de la comorbilidad, ¿no? Entonces, la comorbilidad vemos que hicimos algunas pruebas de personalidad y otras escalas y vimos que la tolerancia a la frustración era mayor, la baja tolerancia en hombres que en mujeres, la depresión era más en mujeres que en hombres, el comportamiento agresivo se presentó solamente en hombres, pero no en mujeres, y los niveles de estrés eran más igual en hombres que en mujeres. O sea, también estas diferencias de comorbilidad entre los géneros es distinta, ¿no? Vimos también, por ejemplo, ansiedad, baja autoestima, problemas escolares, conducta antisocial, adicción
alcohol y a drogas. En ansiedad, pues un poco mayor las mujeres que los hombres, aunque los dos califican alto, baja autoestima más en mujeres que en hombres, problemas escolares más en hombres que en mujeres, conducta antisocial más en hombres, igual que alcohol y drogas, ¿no? Rasgos de personalidad con el MMPI que también hicimos en este grupo de adultos, ¿no? Entonces teníamos varios síntomas en los cuales fuimos midiendo y entonces, bueno, los rasgos de la personalidad, después vimos el TDA impulsivo en el MPI, había combinación sobre todo de histeria y hipomanía, reacciones ante la tensión y evitar la responsabilidad, psicológicamente inmaduros o infantiles, egoístas, entusiastas, hablan mucho y aceleradamente, se involucran en muchas actividades, creativos, se aburren fácilmente, impacientes y problema en inhibir impulsos, ¿no? En el inatento, sobre todo una combinación en el MPI de depresión y esquizofrenia, ansiedad, tensión y carácter nervioso, conductas erráticas, irritabilidad, preocupación excesiva, timidez, introversión, poco hábil en las situaciones sociales, aislamiento, indecisión, abuso de alcohol, necesidad exagerada de atención de los demás y obsesiones, ¿no? Entonces también vimos síntomas de hombres por cada subtipo de TDA, el hiperactivo, la impulsividad e inatención. En hiperactivo los síntomas más frecuentes serán en la adultez, inquietud física, actividades de riesgo con adrenalina, impacientes, se aburren fácilmente y problemas para relajarse. Aquellos con impulsividad, carácter fluctuante, temperamentales, explosivos, poco tolerante a la frustración, impulsividad verbal, impulsividad de acción, irritabilidad y poco nulo seguimiento de reglas. Y en la inatención los síntomas más frecuentes serán dificultad para mantener una meta, desorganización, dificultad en la concentración, facilidad de distracción al leer, olvidos, dificultades para empezar una tarea, aplazarla, ideas fijas, dificultades en toma de decisiones, lentitud o pensamiento acción y poca flexibilidad mental. Inquietud intelectual en los hiperactivos, problemas para relajarse, son creativos, imaginativos, problemas para dormir. Y en la impulsividad, pues sería impulsividad, en este es en mujeres, los otros serán en hombres. En las mujeres, pues son distintos los síntomas, ¿no? Cambios de conducta, poca tolerancia a la frustración, cambios en el estado de ánimo, actitud mandona, explosivas, impulsivas verbal y precipitación en sus respuestas. Y en inatención en mujeres, problemas para mantener la atención, falta de rapidez, ideas fijas, problemas de secuenciación, se centran en detalles irrelevantes, poca flexibilidad mental, aplazan tareas, indecisas, olvidadizas o despistadas, ¿no? Entonces, bueno, existen diferencias tanto neuropsicológicas como en la comorbilidad de los diferentes subtipos de TDAH, ¿no? Lo vemos desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Y generalmente en los adultos con TDAH hiperactivo impulsivo hay mayores conductas agresivas y antisociales. En el adulto de TDAH, pues pasividad conductual, ansiedad y depresión y aislamiento, ¿no? Entonces, y las dificultades conductuales o comorbilidad va incrementando con la edad. Y esto es lo que les decía de las funciones en universitarios. Las funciones ejecutivas y rendimiento académico en universitarios que hicimos esto, ya va a salir el artículo que mandamos a publicación y ya pues tendré tiempo de enviárselos para que lo tengan y lo analicemos en otra conferencia, ¿no? Pero sí quiero compartir antes de que se me acabe el tiempo en un algoritmo latinoamericano para el tratamiento multimodal del TDAH a través de la vida, ¿no? Vemos que el primer algoritmo que fue en el 2007 estaba enfocado únicamente a la parte farmacológica, ¿no? Tanto en la vida preescolar, escolar, adolescente y de adultos. A partir de los 2009 en adelante, pues hay dos brazos que ya es totalmente diferente, la parte del manejo psicosocial y el tratamiento farmacológico. Uno es la psicoeducación, las medidas terapéuticas de padres e intervención en el aula, no nada más con el niño, sino también con el aula, y las terapias tanto neuropsicológicas como las terapias cognitivo-conductual. Y los tratamientos que normalmente han sido tratados como metilfenidato, anfetaminas, otomaxetina, que son
hasta ahorita los algoritmos que se están usando para el tratamiento, ¿no? Entonces, el análisis del TDAH en las diferentes etapas podemos ver, y de acuerdo también a Vygotsky, de cómo va en cada etapa y cuáles serían las principales dificultades. La etapa preescolar, por ejemplo, que tenemos la situación social, exploración e intervención en funciones ejecutivas, las neoformaciones y la actividad rectora. En la etapa preescolar, lo más importante es el yo reflexivo, quién soy yo, y poderse identificar como él. Las funciones ejecutivas que se van desarrollando en la etapa preescolar y que son indispensables para las más complejas sería control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Y que, ojo, todos los maestros tienen que trabajar esas en la parte preescolar. Las neoformaciones sería la imaginación, el sentido personal, la reflexión, respeto de reglas, iniciación de la actividad voluntaria. ¿Y cómo se da? Pues a través del juego, a través de material didáctico, a través de material gráfico y después verbal, donde vamos desplegando todas esas funciones ejecutivas a través de esos niveles. Y en la etapa escolar, pues ya es una situación social yo consciente. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Un lenguaje interno es indispensable para la lectura, la escritura y muchas otras áreas académicas. La planeación, la anticipación, la abstracción, la verificación de respuesta y la autoconciencia, ¿no? Entonces, ¿a qué le lleva eso? Pues un comportamiento más voluntario, donde él es capaz de poder generar y controlar su conducta, capacidad para aprendizajes independientes y teóricos, y ya obviamente llegan a un nivel más práctico y operacional de todas sus conductas. Entonces, el análisis del TDAH por etapas no nada más es para trabajarlo con ellos en forma independiente con el TDAH, sino también con aquellos niños en la etapa escolar, ¿no? En la adolescencia, pues es una personalidad más independiente individual, el lenguaje interno, la autorregulación del estado de ánimo, la motivación, la toma de decisiones y la administración de tiempo son fundamentales. Si un chavo no tiene una buena administración de tiempo, no le va bien en la secundaria, porque tiene que controlar todos los tiempos y todas las materias y todas las actividades que debe de hacer. Establecimiento de objetivos propios o la motivación intrínseca, ¿no? Y entonces pues ya está relacionado a una comunidad y a una integración con sus iguales. Y el adulto, una personalidad independiente, colectiva. ¿Y cuáles serían las funciones ejecutivas predominantes en el adulto? Pues la toma de decisiones, la solución de problemas, la regulación de tiempos y la planeación del futuro, ¿no? Son objetivos propios y colectivos. Ya no nada más pienso en mí mismo, sino en la colectividad, en la comunidad social, ¿no? Entonces, también esta parte de este análisis va a ser una correlación de características estructurales, neurodinámicas, de actividad cognitiva que nos van a permitir organizar programas de intervención, tanto escolares como de intervención neuropsicológica, ¿no? Entonces, como algunas de las reflexiones es que el TDAH tiene varios subtipos, las cuales no tienen los mismos síntomas o las mismas características neuropsicológicas, ni las mismas funciones ejecutivas o las mismas redes neuronales. Son distintos en cada uno de los subtipos. La incidencia de TDAH en varones, pues, sigue siendo más alta, aunque ya tendremos que reajustar esas nuevas escalas porque a lo mejor se nos están yendo porque están diseñadas para hombres. La combinación ideal para el estudio del TDAH es la neuropsicología y las neurociencias, la neuroimagen, la electroencefalografía, que ya se están haciendo muchos estudios también a nivel correlacional. Para el TDAH se requieren modelos que reconozcan variables causales y los incluyan para encontrar verdaderos subgrupos etiológicos. Es una entidad clínica tan variable y hasta ahora las investigaciones de aproximación analítica y de control es exageradamente parcial de variables, solo han contribuido a fragmentar más la comprensión de las personas con este trastorno, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis mucho más específico. El TDAH no debe ser solo un listado de síntomas, es necesario incorporar características neuropsicológicas y comportamentales. Crear un modelo explicativo del TDAH donde se liguen las dimensiones clínicas y el trastorno.
la hiperactividad, la impulsividad y la inatención, se necesitan encontrar estructuras subyacentes que puedan dar cuenta de esta sintomatología. Y un modelo explicativo en donde se integren los subtipos con las funciones ejecutivas y la metacognición, y un instrumento y análisis de mujeres con lo que les decía, ¿no? Entonces, bueno, creo que terminé un poquito antes, justo, pero si tienen algunas preguntas, con mucho gusto lo vemos. Muchísimas gracias, doctora Navarro. Gracias por su participación. Y sí, ya tenemos preguntas, doctora. No, qué bárbaro. Ya tiene aquí un listado. La primera pregunta que viene de nuestro canal YouTube lo realiza Belisario y dice, ¿puede confundirse el diagnóstico de TDAH con el trastorno emocional? A lo mejor con algunas variantes, ¿no? De los trastornos afectivos. Yo creo que con algunas variantes de los trastornos afectivos. Generalmente pueden ser confundidos con trastornos de ansiedad y depresión. Por lo general, varios adultos llegan conmigo después de varios peregrinar que han sido diagnosticados con ansiedad y depresión. Y nos damos cuenta al hacer ya toda la evaluación que realmente esa es la comorbilidad del TDAH y que cuando ya sabemos que tiene TDAH y el psiquiatra o el neurólogo ven que es la parte de la comorbilidad, la ansiedad y depresión, pues son tratados como TDAH y los medicamentos son ajustados tanto al TDAH como a la ansiedad y la depresión y les va muy bien, ¿no? Pero sí tenemos que hacer un diagnóstico muy diferencial para no confundir y sobre todo hacerlo con tiempo, ¿no? Ya cuando rascamos, pues vemos que todo desde la niñez, inclusive hay algunas escalas muy, muy interesantes que son sobre los aspectos desde la niñez que se le aplican a los adultos, ¿no? Las escalas retrospectivas del TDAH. Y entonces cuando a un adulto le haces esa escala retrospectiva del TDAH, ves que desde la niñez traía ansiedad, depresión, problemas de atención, hiperactividad, impulsividad, etc. Así es, así es. Muy bien, doctora. Y tenemos otra pregunta por parte de América Méndez, también en nuestro canal YouTube. Dice, ¿un TDAH inatento tiene más dificultades que un TDAH impulsivo al estudiar una carrera como medicina? Bueno, yo creo que los dos tendrían algunas dificultades, ¿no? Pero si los tratamos, o sea, yo conozco muchos estudiantes y médicos diagnosticados con TDAH, ¿no? Pero sí, efectivamente, en la parte del estudio, no en la parte práctica, pero en la parte del estudio, a lo mejor sí le va a costar más tiempo, a lo mejor llegar al mismo resultado al TDAH inatento que al hiperactivo impulsivo, ¿no? Sin embargo, a lo mejor el hiperactivo impulsivo puede tener más errores por la impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, van a tener errores distintos. Lo importante es poderlos diagnosticar y si el TDAH inatento le decimos, pues tu problema es la memoria de trabajo, la velocidad y trabajamos con él, seguramente le puede ir mucho mejor, igual que con el hiperactivo impulsivo, ¿no? O sea, no la pasan bien ninguno de los dos, ¿no? Pero si están atendidos y son diagnosticados y se les dan medicamentos, muchos chicos que estudian medicina y son pues por sus profesores atendidos con algún fármaco les va mucho mejor. Claro, por supuesto. Ok, doctora. Y aparte, bueno, pues también hay comentarios, ¿no? Soraya Carranco dice que es una ponencia muy interesante y pues el tema, por supuesto, felicitaciones. Guadalupe Chan Becerra también señala que es un excelente tema. Y bueno, pues comentarios de felicitación. Igual esperamos ahorita todavía unos minutos para algunas preguntas. Mientras, doctora, hablaba usted de estas dificultades un poquito más semánticas, o sea, como más relacionadas con el aspecto lingüístico en el caso de los inatentos. Y bueno, como bien dice, tenemos esta especie de subdiagnóstico a veces en el caso de las chicas, ¿no? Claro. También los factores sociales a veces como que mantienen hasta cierto punto a la chica que tiene TDAH inatento, incluso dentro de la primaria, la secundaria, dado que es un poquito más social. En este caso, para las cuestiones en particular de los inatentos y relacionado con el aspecto semántico, ¿hay algún tipo de ejercicio? Sé que a lo mejor esta pregunta es un poquito fuera de las pruebas estándar, pero también retomando un poco la postura de Vygotsky, del mismo Luria, acerca de esta instalación del lenguaje interno.
Hay como una vinculación, una asociación entre estos conceptos que ya mencionaban los neuropsicólogos soviéticos, digamos, y esta instalación que pudiera estar también relacionada con estos jóvenes y niños con el factor más inatento. Claro, claro, o sea, la parte del lenguaje interno, que es algo que si desde efectivamente el comentario anterior que decías, el grupo de TDA inatento es más diagnosticado tardíamente que el hiperactivo impulsivo. El hiperactivo impulsivo nos da lata desde maternal, ¿no? Y en algunos preescolares los vienen corriendo, pero el inatento, como se porta bien, pues ahí lo van dejando, ¿no? Y entonces no van desarrollando esa capacidad de poder ayudarlo a llevar esa función del lenguaje interno, ¿no? Y además son niños que no exteriorizan. Y entonces se va desarrollando toda una serie de dificultades en estos jóvenes, en los cuales hay que trabajar la parte, por un lado, semántica, la organización del lenguaje, también a través de la memoria de trabajo, ¿no? Y que entonces empiecen primero, y las autoinstrucciones, que verbalmente en voz alta primero vayan indicando el tipo de pasos que tienen que hacer, cómo lo deben de hacer, cómo lo van a lograr, y que posteriormente vayan haciéndolo en voz baja para que y finalmente lo logren en lenguaje interno, pero al mismo tiempo trabajar la parte semántica de abstracción de conceptos, que también tiene que ver con la flexibilidad mental, o sea, están ligados. Por ejemplo, ahí nos contaba el doctor Julio Flores que inclusive, por ejemplo, la parte semántica que ellos están viendo en Parkinson, por ejemplo, que el diagnóstico en esa fluidez verbal y en el uso de verbos está muy relacionada a ciertos errores del Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, hay ahorita mucha investigación en la parte semántica que efectivamente en el tipo inatento eso les ocasiona el bajo rendimiento escolar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué podríamos trabajar? Pues desde chicos, ¿no? La narración, la conversación, el seguimiento de cuentos, la rapidez para poder narrar o explicar algo, los juegos de rapidez verbal para poder decir lo mayor número de palabras en uno, el encadenamiento de sílabas, etcétera. Puede haber muchos ejercicios en los cuales enfocarnos en la parte verbal, que la parte verbal generalmente en todos los etapas de la edad fueron los que discriminó en las personas con TDAH de tipo inatento. Exactamente, excelente, doctora. Hay otra pregunta que acaba de llegar de Will Ramos y creo que está muy en la tónica precisamente preventiva que usted menciona. Dice, ¿qué programas se recomiendan para un adolescente con TDAH inatento para manejar su tiempo? Sí, o sea, la administración de tiempos es importantísimo. Yo normalmente, algo muy sencillo, les digo, bueno, un adolescente tienen que ayudarlo con cosas muy, muy fáciles, ¿no? En su vida puede tener 3 prioridades, ¿no? La primera es estudiar y hacer la tarea, ¿no? Porque esa tiene consecuencias que es reprobar, ¿no? La segunda son aquellas otras prioridades que tienen que ver con un desarrollo personal, que son a lo mejor ir a hacer ejercicio, alguna clase extra, etcétera, ¿no? Y la tercera, pues es a lo mejor chatear, estar en el videojuegos, ver la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente hacer una lista de las actividades y que él vaya enumerando, es prioridad 1, 2 o 3, ¿no? Y entonces tengo que hacer primero mi prioridad 1. ¿Cuál es mi prioridad 1? Pues primero estudio y hago la tarea y como premio autoevaluación de mí mismo y ahí pongo porque generalmente también una característica, pues no nada más del TDAH adolescente, sino de todos, es la gratificación inmediata o lo placentero, ¿no? Y la motivación intrínseca, ¿qué me vas a dar? Entonces, si él hace la prioridad 1, que él mismo se auto refuerce, ¿no? Diga, bueno, si hice
el 1 voy a hacer el 2 y me voy a apapachar con una de las 3, ¿no? Que sería a lo mejor el chatear o un juego, 20 minutos, etcétera, pero yo creo que es una forma. Pero también ya en las partes académicas, yo trabajo con el contenido académico, donde empiezan a hacer como mapas o organización de tiempos, y sobre todo con el inatento, porque se tarda mucho tiempo. El problema es la administración de tiempos en el inatento. Se van a los detalles y no a lo global, ¿no? Entonces, un niño, por ejemplo, puede tardar mucho tiempo en hacer la portada del mes y no acabó todas las demás tareas, ¿no? Entonces, sí decirle, de estas actividades que tienes para hacer, ¿cuál de ellas tiene una mayor prioridad, ¿no? Y entonces organizarlas y poner. Entonces va haciendo una autoconciencia, un lenguaje en voz alta para poder organizar todas las actividades que tiene. Excelente, doctora. Así como esta parte de volver concreto, ¿no? Lo que uno piensa que por default, digamos, va a llegar a la mente del adolescente, como que llevarlo desde lo concreto a lo mucho más operativo. Tenemos pregunta de Raúl Castellanos. Dice, actualmente nos aglomeramos en ciudades, menos espacios de actividad física limitada. Los chicos, con su energía y enfocarnos solo al cerebro, dice, descuidar el resto del cuerpo. Todas estas variables, supongo yo, pregunta Raúl, ¿podrían afectar? Bueno, yo creo, sí es importante, o sea, yo creo que inclusive las personas mayores, lo que se ha visto que genera una mayor plasticidad neuronal entre varias actividades, una de ellas es el ejercicio físico, ¿no? En los chicos con TDAH es primordial, es parte, yo les digo, es parte del tratamiento, ¿no? El tratamiento farmacológico, el tratamiento neuropsicológico, cognitivo-conductual, apoyo a los padres y el ejercicio físico, ¿no? Entonces, definitivamente hay neurobioquímicos que generamos cuando hacemos ejercicio y esto nos ayuda a una mayor plasticidad, a una mayor concentración, tanto para el hiperactivo impulsivo como para el inatento. El ejercicio es primordial, o sea, ese no se debe negociar, ¿no? Debe de estar en la lista de actividades. Exacto. No, y definitivamente, doctora, como bien lo mencionaban incluso autores del siglo pasado, como estas actividades motoras se vinculan con el lenguaje, si estamos hablando de que el lenguaje también está, todos los circuitos, ¿no? Finalmente a nivel neuropsicológicos que están vinculados. Y precisamente Will Rames hacía este mismo comentario, ¿no? Estas variables como con el adolescente con TDAH inatento, dice, por ejemplo, la dieta, el ejercicio físico, el manejo del tiempo, ejercicios verbales, definitivamente todas ellas son estrategias viables, ¿no? Así es. Y en el caso de los adultos, doctora, a lo mejor ya para ir cerrando, creo que estamos a unos minutitos. En el caso de los adultos, sé que usted, doctora, pues con toda su experiencia, que la conozco pues de la Asociación Mexicana, sé que usted tiene algunos manuales que ya hemos aprovechado durante algún tiempo para el trabajo con niños, no crean, lo hemos aprovechado muy bien. Pero ahorita que usted nos comentaba ya estos nuevos estudios pues con adolescentes, con adultos, no sé si exista o tengan pensado o si exista en este momento en el mercado algún tipo también como de estos manuales. Sé que no es como para llevar al tema de que todos los casos tienen este estándar, pero definitivamente han sido de mucha ayuda tener una guía, un manual que nos permita también pues a veces a padres, a educadores, a profesores, a terapeutas, pues también acompañar el desarrollo de jóvenes y adultos con TDAH, que finalmente, como bien lo dijo, pues esto no se quita, simplemente evoluciona a través del ciclo vital. ¿Algún material que estén por ahí planeando para el adulto? Lo hemos hecho en adolescentes, sobre todo hay manuales para funciones ejecutivas específicas y toda una serie de ejercicios. Para adultos no tenemos. Tenemos las actividades que pueden ayudar para fomentar esas funciones ejecutivas, pero con adultos hacemos un trabajo mucho más enfocado a un traje a la medida, ¿no? Porque sobre todo en el adulto es más alta la comorbilidad. Entonces hay que atender más la ansiedad, la depresión, y lo que sí, pero es más específico, sobre todo las dificultades laborales. Entonces, bueno, nos vamos a trabajar con esa persona, pero más específicamente las dificultades en el trabajo. Y entonces, bueno, en algunos casos de adultos, a lo mejor empresarios, donde decimos, bueno, pues el TDAH hiperactivo impulsivo tiene esa gran capacidad de inteligencia, esa gran capacidad de hacer proyectos, pero a la mera hora no los lleva a cabo, o hace muchos castillos en el aire, pero no los aterriza.
pero si tiene una excelente secretaria que es un lóbulo frontal y lo organiza, ¿no? Pues puede funcionar muy bien. Entonces, en algún caso yo tuve, fue el patrón y se llevó a su secretaria para que yo entrenara también a la secretaria de cómo irlo ayudando en esa memoria de trabajo. Y entonces entre los tres, pues fuimos haciendo un programa muy específico. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo en un adulto tiene que ser como mucho más específico, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, definitivamente más cortado a la medida, sobre todo porque lo que usted refiere, ¿no, doctora? Estamos hablando también de, pues, implicaciones ya con variables que incluso son financieras o que afectan a la vida financiera del adulto, la familia, sobre todo si es un proveedor, ¿no? Un padre de familia. Y ya las funciones ejecutivas, lo que yo hago es, tengo toda una serie de programas en línea de funciones ejecutivas, de atención, etcétera, y entonces se los doy para que los descarguen en su tablet y entonces todos los días, por lo menos 20 minutos, se ponga a hacerlos. Ya ve, doctora, sí tiene entonces ya algo en línea. Sí, tengo eso, ya después se los paso con mucho No, gusto. muy bien, doctora. Definitivamente, pues sí, ya son un poco como el buffet, ¿no? Que se elige en relación precisamente con las condiciones pues de cada uno de los adultos, ¿no? Y bueno, pues, doctora Navarro, le agradecemos muchísimo pues esta magnífica conferencia magistral. Paso a entregarle su reconocimiento que dice la siguiente forma: Segunda Semana Internacional de Investigación por parte de la Universidad de Xochicalco otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elena Navarro por su conferencia El trastorno por déficit de atención y hiperactividad a través del ciclo de vida. Se firma en Ensenada, California, el 6 de noviembre del 2021, lo firma nuestra coordinadora de investigación a nivel sistema, la doctora Nancy Rodríguez Condit. Así que pues muchísimas gracias, se lo hará llegar directamente la doctora Condit, por supuesto. Muy agradecidos de que haya participado con nosotros. Felicidades a ustedes porque obviamente yo sé el esfuerzo y ha sido extraordinario. Ojalá haya una tercera semana de investigación. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctora, que el cielo la oiga, que el cielo la oiga. Bueno, esperemos que sí sea, que tengamos una tercera. No, y de muy buena calidad. Muchas gracias, Nancy. No, al contrario, a usted por aceptar participar con nosotros y queda abierta la invitación para que nos visite y poder hacer la entrega de su reconocimiento de manera presencial. Gracias, y bueno, gracias. Ojalá que el tercero sea presencial. Esa es la intención. Esperemos que todo siga bien para poder hacerlo. Bueno, y pues aquí tiene en Universidad de Xochicalco su casa. Siempre será bienvenido. Gracias, un abrazo a la distancia. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas doctora. noches. Hasta luego. Buenas noches. Cerramos entonces con nuestra conferencia. Muchísimas gracias. Cerramos este primer día. Compañeros de la Segunda Semana Internacional de Investigación, los esperamos mañana. Recuerden, 17 de noviembre a las 11 de la mañana para seguir con 3 interesantes conferencias. Tendremos la primera a las 11 de la mañana, problemas actuales de la investigación criminológica. La segunda a la 1 de la tarde, la construcción de paz y los derechos humanos a nivel ciudadano, el caso de Culiacán, Sinaloa. A las 17 horas tenemos la importancia de la investigación de mercados internacionales y cerraremos por la tarde a las 19 horas para qué hacer investigación. Así que invitados todos, muchísimas gracias por visualizarnos a través de nuestras redes y pues seguimos en esta Segunda Semana Internacional de Investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.